Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 82 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas una consultoría para tu e-commerce, puedes contactar conmigo a través del correo del WhatsApp en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre Compliance, escrito con Z al final. Una herramienta que permite gestionar el famoso banner de consentimiento de cookies de acuerdo con la RGPD, pero antes de ponernos manos a la obra, vamos con nuestra tradicional frase del día. La perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar. Dicha por Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Así que hoy vamos a hablar sobre algo que sí o sí tiene que aparecer en tu página web o en tu e-commerce. Condición importante, que al final el famoso banner de aviso de cookies y de gestión de las preferencias de las cookies por parte de los usuarios es, como sabemos, un tema sine qua non para que todas las páginas que se encuentren en la Unión Europea. Eso sí, no puedes prescindir de ello porque es requerimiento legal, sea tu e-commerce de 2 productos o de 20.000 referencias. Tienes que tener tu aviso de cookies bien configurado y accesible para que los usuarios lo puedan aceptar o no. Así que nos ponemos manos a la obra, nos arremangamos y comenzamos. Y ya llegando a esa frontera de los 100 podcasts, hoy vamos a hablar sobre una herramienta que gestiona cookies. Sobre todo es importante, muy importante, fundamental, porque tienes que cumplir con la legalidad en este tipo de, sobre todo, de aviso, de gestión de las preferencias de los usuarios. Y en este podcast sobre todo lo quería enfocar en una herramienta que es muy muy útil para cualquier página hecha con WordPress, porque es un plugin para WordPress. Sinceramente, oye, si esta herramienta os gusta o crees que puede servir de utilidad para tu proyecto o para un proyecto de alguien que conozcas y crees que le puede servir, puedes compartir este episodio y a ver si le echa una mano a ese proyecto que está un poco dudando de cómo gestionar el tema de cookies. Que la verdad que hay varias opciones en el mercado, a veces es complicado saber cuál vas a elegir y en este caso, pues oye, pues sobre todo yo al final de estar barajando diferentes opciones y diferentes herramientas y probando varias, al final yo de hecho a mí me gusta mucho esta herramienta porque es muy sencilla de utilizar, es muy fácil de integrar y además que se configura en un periquete y además tiene una versión gratuita que la verdad que te hace para los primeros pasos en tu proyecto, antes de pasar a las partes de pago, pues te puede servir bastante. No hay otras herramientas que directamente desde el principio tienes que pagar, pero esta, por ejemplo, te permite probarla de forma gratuita. Bueno, ¿qué es Compliance? Compliance.io, terminado en Z y dicho de palabra. Compliance es un gestor del famoso aviso de cookies. Esa pantallita, ese pop-up que te sale en tu tienda online, en tu e-commerce o en tu página web cuando antes que llega el usuario a tu página y tiene que aceptar las cookies o decir qué cookies quieres que se guarden en tu ordenador. Las cookies, como bien sabéis, son unos ficheros que se guardan en tu ordenador con información sobre, oye, tu tipo de navegación o cómo has interactuado en esa página web. Y al final esas cookies es lo que permite a los propietarios de esas páginas que visitan los usuarios para realizar acciones de marketing o ver cómo las estadísticas de visitas, tasa de rebote de usuarios que llegan o que no llegan, sobre todo para marcar. Es importante sobre todo porque la Unión Europea obliga a todas las tiendas que tengan un gestor de cookies y para que el usuario pueda elegir qué tipo de cookies.
qué tipo de cookies, qué tipo de ficheros, qué tipo de información le puedes dar a aceptar, o directamente las cookies sean las únicas necesarias para que funcione bien la página web. Oye, pues puedes elegir qué tipología de cookies, de analítica, de seguimiento, de marketing, las que son necesarias sí o sí para que puedas navegar en la web. Son diferentes categorías, pero sobre todo hoy no vamos a hablar sobre tipos de cookies, sino vamos a hablar sobre precisamente esta herramienta que va a ayudarte a poder gestionar tu pop-up, tu aviso de cookies en tu tienda online. Pues bueno, realmente es una herramienta muy sencillita, ha sido instalada por más de 600.000 usuarios, y tiene la opción de gestionar tu propio panel, tu propio pop-up, y customizarlo un poco como quieras. Realmente la configuración es muy fácil. Directamente en WordPress existe un plugin que te instalas, te lo bajas, el propio plugin de compliance te lo bajas, y directamente pues ya tienes la parte de características que puedes administrar, pues los consentimientos de los usuarios, de los visitantes que te llegan a tu página web. Puedes automatizar la parte de gestión, es decir, no hace falta ser un experto. Necesitas un servicio de asesoramiento jurídico para que te gestione y te redacte bien todas esas textos legales que tienes en tu tienda online. De hecho, esta propia herramienta te hace y te crea tus propios textos legales, pero yo, por tema de seguridad, y que es un tema muy sensible y que pueden caerte unas multas muy interesantes, prefiero que directamente que estos textos legales sean revisados por un abogado o por un jurista o por un especialista en la materia, ¿de acuerdo? Pues bueno, al final lo que te permite esta herramienta es sobre todo trabajar el consentimiento de las cookies, es tu pop-up que te sale y te permite pues gestionar la privacidad de los visitantes en tu sitio web. Al final también te permite hacer una búsqueda exhaustiva de las cookies, te permite integrarlo con varios servicios y complementos, te permite, como he dicho antes, crear textos legales de estas páginas web, y además te permite sobre todo tener esos registros de consentimiento. Te permite además, puedes administrar las plantillas, las CSS, customizar los colores, los tamaños, como quieres que salga, y algunas actualizaciones y de procesamiento de solicitudes de datos te lo deja bastante fácil. ¿Y cómo funciona? Bueno, lo primero de todo, antes de ver cómo funciona, es ver cuánto cuesta. Pues lo primero de todo, que si tienes un sitio web personal, te vale 49 euros al año. Al final, con esta suscripción que pagas anualmente, tienes acceso a los documentos legales requeridos, compatibilidad con múltiples regiones, los registros de consentimiento, el procesamiento de solicitudes, puedes hacer pruebas A/B y descripción detallada de las cookies. Hay una opción que te ofrece lo mismo, pero en vez de poder utilizar este plugin, esta herramienta en un sitio web, te permite utilizarlo en 5 sitios web, y ya el precio pues es las mismas características, pero el precio sube un poquito. En vez de pasar de tener de 49 euros, pasa a 149. Y luego ya, si eres una agencia que gestiona pues varios sitios web, por ejemplo hasta 25 sitios web, tienes la opción de la más premium, que ya te vale 299 euros, y además pues te permite un complemento multisitio incluido, aparte de todas las características que hemos detallado anteriormente. Bueno, ¿y cómo funciona este plugin? ¿Cómo puedes empezar a trabajarlo y cómo sobre todo puedes empezar a sacarle chicha? Bueno, pues una vez que te descargas el plugin, ya directamente puedes acceder a todas las características y te permite hacer realmente un asistente muy rápido y muy sencillo. Pues una vez que instalas, le das a configurar directamente, y lo primero que te sale es la parte general, el asistente general, en el que te dice en cuál es la privacidad que deseas utilizar para tus visitantes en todo el mundo. Pues te da la parte de UK, la parte de Canadá,
la de Brasil. Bueno, pues hay que coger en este caso la opción de GDPR de la Unión Europea. Y luego te dice, ¿te diriges a visitantes de Alemania, Austria, Bélgica o España? Sí, pues también tienes que poner esta opción como sí. Y luego pues te da otros tipos de acciones, de opciones para poder elegir si tu sitio tiene visitantes con accesos de inicio de sesión en una zona restringida de la web. Ya puedes elegir si sí o si no, dependiendo de tu caso. Y luego vas a la parte de generación de documentos. La generación de documentos es muy interesante porque te permite ya enlazar directamente a una página personalizada donde tú ya hayas creado tu aviso de cookies, tu política de cookies o tu política de privacidad hecha previamente, es decir, creas tu página en tu tienda online, en tu e-commerce, en tu página web y le das que enlace directamente a una página predeterminada, o la puedes decir que directamente sea la herramienta de compliance quien te genere una política de cookies directamente, ya sea puedes elegir las 3 páginas fundamentales. La más importante es política de cookies, la política de privacidad, el aviso legal o la parte de descargo de responsabilidad. Por ejemplo, si quieres que enlace a una página personalizada igual, o generar un descargo de responsabilidad, dicen, según avisa la herramienta, completo y legalmente validado. Bueno, pues sobre todo, si puedes utilizar esta opción, yo la verdad que me quedo más seguro y duermo más tranquilo por las noches si este tipo de documentos me los revisa un abogado. Y una vez que has enlazado directamente a tus páginas de política de cookies, aviso legal, términos y condiciones, etcétera, etcétera, vas a la parte de información a la web y la parte de seguridad y consentimiento para poder ampliar, pues oye, si quieres ampliar la prueba de consentimiento con registros del consentimiento del usuario o activar los formularios de solicitud de datos. Esta opción está accesible únicamente si pagas la opción premium. Si tienes la opción free, pues no te va a permitir cambiarlo. Y una vez que ya tienes esta parte de asistente generada, ya vas a la parte del escaneo de cookies, a la parte de consentimiento. Es súper útil, la verdad, muy sencillo, porque directamente cuando vas a la parte de escanear cookies, te escanea todas las cookies que tienes en tu tienda online, en tu página web. De hecho, te dice, la exploración ha encontrado 58 cookies, 65 cookies, 120 cookies. Entonces, con el asistente te va a permitir categorizar esas cookies por tipología. Hay cookies que no te las detecta, hay cookies que resulta complicado decir qué tipo de cookie es, y hay otras cookies que te dicen esta cookie es de analítica, o esta cookie es funcional, o esta cookie es de marketing, y te las va clasificando directamente, ¿vale? Es la verdad que es súper útil porque muchas veces no tenemos conocimiento sobre qué tipo de cookies o cuáles son las tipologías de todas las cookies que tenemos en nuestra tienda online, y de esta forma podemos directamente que la herramienta nos lo escanee y nos quite este dolor de cabeza que es la verdad que bastante terrible. Sí es recomendable que de vez en cuando tu tienda online le hagas un escaneo de cookies para, pues si has aplicado una nueva herramienta, una nueva funcionalidad, o has dejado de usar alguna herramienta, pues sobre todo para actualizar las cookies que se está utilizando en tu tienda online y que se instalan en los ordenadores de los usuarios. Es bueno hacerlo de vez en cuando, y luego, una vez que ya tienes escaneado ese listado de cookies de tu tienda online, vas a la parte de estadísticas, y esta es, pues mira, por ejemplo, te permite enlazar con Analytics o con Google Tag Manager, o incluso si tienes Matomo o como herramienta de analítica. Lo que permite sobre todo es que también esta herramienta te permite enlazarlo. Si no tienes enlazado Analytics, si lo tienes hecho de alguna forma manual, ya sea por código, ya sea por Google Tag Manager, ya sea por cualquier tipo de plugin tipo Monster Insight o cualquier plugin de SEO que te ayuda a configurar Analytics, esta herramienta también te lo permite, pues si no tienes necesidad de hacerlo. Bueno, una vez que tienes la parte de configuración, de si tienes vincular Google Analytics con Compliance o directamente quieres pasar, viene la parte de plugins. La parte de plugins te permite directamente integrar directamente aplicaciones con tu sitio web, por ejemplo, pues con Google Recaptcha
o con Google Fonts o con YouTube, por ejemplo, pues también te ayuda a la hora de detectar y a la hora de configurar y de integrar esas aplicaciones con tu sitio web. Y una vez que pasas esta fase, pasas esa pantalla, te vas a la parte de descripción de las cookies, ¿vale? Ese proceso automatizado que sobre todo te permite para poder vincular las cookies directamente que te han seleccionado, te sale el listado, dependiendo de las herramientas o de las funcionalidades que tengas en tu tienda online, te saldrán algunas más de algún tipo. Por ejemplo, si utilizas Facebook, pues te salen todo el listado de cookies de Facebook o Twitter o LinkedIn, o incluso además te permite la opción de añadir nuevas cookies, ¿vale? Interesante, pues si no aparece, ves que no aparece o no se ha sincronizado bien y sabes que hay una herramienta que no aparece en ese listado, pues directamente la puedes añadir a mano. Y luego está la parte de descripción de los servicios. En la parte de este apartado, una vez que haces esa descripción, te permite ver cuáles son los servicios, un poco las herramientas que están embebiendo cookies dentro de tu página web. Importante que a la hora de hacer las descripciones de las cookies a través de esta herramienta, ellos se nutren de la base de datos que hay en cookiedatabase.org. ¿De acuerdo? Con lo cual, a lo mejor también cuando a la hora de especificar qué significa esta cookie, puedes linkar directamente a esta base de datos, a esta web, para que explica qué tipo de cookie es, la temporalidad. Bueno, la temporalidad y todo eso la pones tú en el listado en tu política de cookies, pero que puedes sobre todo disponer y linkar para más información sobre una cookie concreta. Y una vez que ya tienes todo bien atado, ya tienes los documentos, si quieres crear un documento también te permite hacerlo o enlazarlos incluso al menú, le das a concluir y ya, chimpún, ya se crea directamente tu pop-up de aviso de cookies, gestión directamente con la parte de aceptar o preferencias. De hecho, te permite customizar bastante ese pop-up, ese cuadro que le sale, que le puedes poner arriba, lo puedes poner abajo, lo puedes poner con tus colores corporativos importantes, y directamente tienes el azul o el blanco o el negro. Ya directamente puedes poner que el botón de aceptar todas sea directamente con tu color corporativo, y la opción de, oye, cómo quieres que aparezca, cómo quieres que aparezca el título, que aparezca en los botones o el botón en el título, o que directamente qué quieres que pase cuando se pasa el cursor directamente por el botón. Puedes directamente decir dónde se posiciona, arriba a la derecha, abajo, cómo quieres que sea el tema de si quieres que aparezca el logo, si quieres que aparezca o que quede oculto, o directamente incluso que aparezca sombra en la caja, o directamente que aparezca un color en el fondo, o que puedes trabajar también el padding, directamente los bordes, directamente cómo quieres que aparezca el texto que tienes que aparecer en ese pop-up. Es decir, utilizamos cookies propias y de terceros para bla 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 bla. Pues te permite customizar ese texto para que directamente el usuario lo pueda leer y lo pueda, digamos, incluso puedes modificar el tamaño de la letra y bueno, un montón de cosas, sobre todo para que puedas gestionar. Oye, pues qué tipo de categorías quieres que aparezcan en la sección de ver preferencias, pues la parte de estadísticas, la parte de funcionales, las cookies que son de marketing, las cookies que son de estadísticas. Puedes gestionar exactamente, customizarlo todo, como te venga a ti bien y como quieres que aparezca. Así que espero que te sirva de utilidad, que lo puedas trastear. Es muy sencillo, en poco más de un rato lo puedes dejar listo y gestionado. No te va a llevar mucho tiempo, es bastante fácil de configurar, y sobre todo si no ya tienes los textos legales redactados y validados por un abogado, pues ya sobre todo esta parte es bastante fácil de implementar. Así que como hemos visto con esto terminamos cómo es el análisis de cómo puedes configurar tu gestor de cookies con compliance en tu sitio WordPress. Espero sobre todo que te haya sido de utilidad, y solo me queda decirte que muchísimas gracias
por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.